Bueno, hermanos, yo creo que desde pequeños nuestros padres y nosotros ahora como adultos hemos enseñado a nuestros hijos también algo bien interesante. Yo recuerdo que mis padres desde pequeño me decían, cuando recibas algo, di gracias. Y cuando me daban algo, ya dijiste gracias. Y bueno, estaban en lo mismo y lo mismo. Y claro, uno se empieza a aprender, ¿sí? A dar gracias por las cosas que uno se recibe. Y después también con mis hijos, de la misma manera, instruyendo, enseñando a que sean gratos con todo lo que reciben. Y no se diga cuando ya conocemos al Señor, pues nuestra gratitud tiene que ser directamente a Dios. Pero ¿cómo es nuestra gratitud? A veces puede ser una gratitud solamente muy superficial. Bueno, uno no se sabe lo que en verdad hay en el corazón cuando uno se escucha. Por ejemplo, he escuchado mucho esto y me parece interesante también, pero yo me quedo pensando cuando, por ejemplo, hay jóvenes que se gradúan o algunas personas que han logrado algo y tienen que dar un pequeño discurso o unas palabras, se dice de agradecimiento, y casi todos empiezan con esto, ¿no? Dicen, en primer lugar, doy gracias a Dios. ¿Se han escuchado esto, no? Tal vez usted también ha mencionado esto, y está bien. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, ¿qué tendrá en su corazón? Espero que no sea solamente un decir, ¿sí? Para formalizar el discurso o para empezar, porque es fácil, ¿no? Decir, bueno, doy gracias en primer lugar a Dios, está bien, correcto, tenemos que decirlo así, pero ¿cómo es nuestro sentir con respecto a esto, ¿no? ¿Qué lo ha entendido en cuanto a esto y de lo que ha recibido y cómo es la gratitud a Dios? Entonces, la pregunta es, ¿usted es agradecido con Dios? ¿Por qué tiene que agradecer a Dios? Piense por un momento. Piense por un momento por este día, de este año que estamos finalizando. Si tendría que usted decir, yo agradezco al Señor por esto. Bueno, tal vez ya tiene en su mente alguna gratitud. Espero que por lo menos haya una, porque seguro hay muchísimas cosas por qué agradecer al Señor. Y como dije antes, y ustedes sí lo respondieron, que al Señor hay que agradecer en todo tiempo y ante cualquier circunstancia, lo que sea, porque Él está haciendo la obra perfecta en nosotros. Él no se equivoca, Él no comete errores. Nosotros somos los imperfectos. Él está haciendo su obra perfecta y a veces pues sí tiene que corregirnos, disciplinarnos, probarnos muchas veces, y es ahí donde como que pues no nos gusta, pero Dios sigue haciendo su obra perfecta y tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer porque Él está con nosotros. Él es fiel, como ya van a ver acá, como nos dice la Escritura. Entonces, para este mensaje yo escogí este Salmo 136. No sé si ustedes lo han leído o han observado aquí, para los que sí lo tienen en cuenta este Salmo. Y no lo vamos a leer todo, pero ustedes van a ver que hay una frase que siempre repite. Después de una verdad que dice acerca de Dios, hay una frase. En la NBI dice, su gran amor perdura para siempre. Entonces, solo para una muestra vamos a leer hasta el versículo 5, después vamos a tomar algunos versículos de este Salmo, un poquito extenso del Salmo, pero vamos a leer los primeros 5 versículos y usted ya se va a dar cuenta de toda la grandeza de Dios, el poder de Dios y por qué hay que agradecer a Dios. Empieza diciendo así, den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Y cómo dice? A ver, porque su gran amor perdura para siempre. Den gracias a Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. En la Reina Valera, sí, me gusta también la frase que usa ahí, en vez de decir amor perdura para siempre, dice su misericordia es para siempre. Y esto me gusta mucho también al revisar esto, sobre todo cuando dice que su misericordia es para siempre. Y bueno, en lo personal yo siempre
oro y doy gracias al Señor por la misericordia de Dios y pido también misericordia. Yo pido misericordia por mí porque yo soy un pecador, todavía soy un imperfecto. Necesito y necesitamos todos de la misericordia de Dios. Y aquí me dice que demos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Porque si no fuese así, ¿qué sería de nuestras vidas? Me pregunto, ¿no? ¿Qué sería sin un Dios de misericordia? ¿Cuántos errores, cuántos pecados, cuántas cosas que hemos cometido? También este año, seguramente. Pero si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Porque su gran amor perdura para siempre. Entonces, sí, el tema para esta mañana justamente es la gratitud a Dios. Y según el Salmo, nos faltaría la mañana y la tarde aquí para estar mostrando todo lo que nos dice el Salmo. Solo cogí unos 3 puntos nada más para mostrar que nuestro Dios es tan bueno y cómo nosotros tenemos que agradecer. ¿O por qué tenemos que agradecer a Dios? En primer lugar, tenemos que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Eso dice el primer versículo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Bien, entonces, cuando escucho que demos gracias al Señor porque Él es bueno, bueno, esa palabra bueno es demasiado extensa. Las bondades de Dios son incontables y tenemos que ver lo que el Señor hace cada día. Y me gusta muchísimo también, creo que Marcelita lo dijo al inicio de la alabanza, y también este es un versículo que yo tengo que tenerlo en mente todos los días y lo recito orando. Porque ahí en Eclesiastés, ahí en el capítulo 3, 22, dice que el Señor renueva o sus bondades son nuevas cada mañana. Qué tremendo cuando yo recuerdo esto y leo. O sea, porque yo necesito de las bondades de Dios y Él las renueva todos los días son nuevas sus bondades. Todos los días está ahí mi Dios de misericordia, porque eso es lo que en verdad nos sostiene a cada uno. Por eso la Escritura dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Esas son las bondades y misericordias que el Señor tiene todos los días. Pero siendo más puntual, solamente cogí 2 cosas en cuanto a las bondades de Dios. Bueno, en primer lugar está por su sacrificio. Tal vez usted va a decir, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con todo lo que es, lo que nos dice aquí? Porque Él es bueno. Es que, hermanos, todo inicia aquí. Si yo salto esto, pues un poco difícil entender lo demás. Yo doy gracias al Señor porque Él es bueno por su sacrificio, porque Él es bueno, porque Él es un Dios de amor. Por eso vino a este mundo. Estamos recién pues saliendo a la Navidad, de los festejos de la Navidad. Justamente es esto, porque estamos recordamos de que Él vino un día acá con el único propósito de salvarnos. Pero Él tuvo que morir con ese sacrificio grave ahí en la cruz, que mostró todo el amor, toda la gracia, toda su misericordia hacia nosotros. Entonces, por eso, el Señor nos dice, hay que dar gracias, empezando por ahí, por su sacrificio. Y por eso el apóstol Pablo mismo dice en Romanos 5, 8, nos dice, pero Dios demuestra su amor, o su bondad, como quiera escucharlo, su misericordia. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí empieza todo esto, de la gratitud a Dios. Ya se va a dar cuenta al final, si no tenemos esto, pues la gratitud a Dios, como dije, es muy, muy superficial. En cuanto a su sacrificio, aquí está la cruz. A mí me gusta siempre señalar acá la cruz. No adoramos la cruz, no alabamos a la cruz. Es un símbolo que lo tenemos aquí, que tiene que traernos a la memoria, recordarnos toda la bondad de Dios por lo que Él hizo con su Hijo, ese sacrificio. Por eso la gratitud al Señor tiene que estar muy latente. Pero también podemos decir por sus promesas. La Biblia está llena de promesas. Hay libros y libros que se escriben de las promesas de Dios. Algunos han intentado contar las promesas de Dios. Dicen son tantas, otros siguen contando, no, dicen son más. A la final, hasta ahora todavía no se ponen de acuerdo en cuántas promesas hay en la Biblia. Porque son demasiadas promesas. Entonces Dios es bueno y por eso hay que dar gracias por sus promesas, porque son verdaderas. No son como las promesas como las de nosotros,
qué grave que es, ¿no? Nosotros prometemos tantas cosas como esposos, esposas, nos prometemos muchas cosas a nuestros hijos, prometemos en la iglesia, en el trabajo, hacemos promesas, pero muy poco cumplimos. Yo les digo, he fallado muchas veces en promesas a mis hijos y a todos. Sí, soy imperfecto, fallamos cuando nosotros prometemos, pero el Señor nos muestra ahí que sus promesas son verdaderas y éstas se cumplen en su tiempo. Todo lo que está escrito ahí es verdad y se cumple en su tiempo. Entonces debemos dar gracias al Señor por sus promesas. Pero hay algo aquí en Romanos 8:28, a través del apóstol Pablo escribe y dice, ahora bien, dice Pablo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si usted puede observar ahí este versículo, hay una promesa. Entre todas las promesas del Señor, aquí hay una. ¿Cuál es la promesa que aquí nos muestra la Escritura? Dice que Dios dispone todas las cosas para bien. Qué buenísimo esto, ¿no? Bien, o sea, esa es la promesa. Qué bueno, gracias al Señor, porque todo, claro, no habría de otra manera. ¿Cómo Él puede conducir las cosas para el mal? Habría toda una contradicción. No, pues Dios es perfecto y Él no puede hacer esto. Entonces todo tiene que conducir para bien. Pero aquí hay una cosa que tenemos que observar. Si bien es cierto, las promesas de Dios son buenísimas, son verdaderas, que se cumplen, pero detrás de cada promesa siempre hay una condición que hay que prestar mucha atención. En este caso, pues, ahí podemos ver la condición. La promesa, dice, es que el Señor conduce todo para bien, pero la condición es para ¿a quiénes? Para los que lo aman. Los que lo aman, pues, son los que buscan esto, quieren obedecer la Escritura, están pendientes de esto. Entonces el Señor dice, bien, yo voy a enderezar tus pasos, yo voy a conducir las cosas para bien. Te has ido torcido, estás en esto, pero yo me encargo. Esas son las promesas de Dios. Qué bueno poder descansar en las promesas de Dios. Pero ojo, la condición, hay que obedecer al Señor, estar atentos. Entonces, ¿por qué dar gracias al Señor? Porque Él es bueno, por su sacrificio y por sus promesas. Aquí, cuando hablo de las promesas y de las bondades, uno se pone a pensar también en el ser humano. Y en mí mismo yo pienso, a veces decimos, creo que este año sí fue un tanto bueno. A veces nos queremos calificar, pero sí me puse a pensar mucho y leía una vez de este gran líder hindú, el Gandhi, ¿no? Si tal vez ha leído alguna, y dice que una vez este hombre se sube al tren y el zapato se le atrancó y se le cayó el zapato. Entonces, enseguida, claro, el tren siguió, enseguida él se sacó el otro zapato y lo lanzó por la ventana. Entonces, alguien le pregunta, ¿qué está haciendo? Dice, es que se me pierde un zapato, y si alguien se encuentra el zapato, ¿qué va a hacer con un zapato? Mejor, pues, si lanzo el otro, ya le va a servir el par. Ah, buenísimo. Claro, entonces, qué bien, Gandhi, qué buena gente que ha sido. Se prefirió andar descalzo para que otros, pues, tengan su par de zapatos. Bueno, pero a veces así podemos calificarnos, ver las bondades que uno se tiene, pero algo interesante es que el ateo, ¿sí saben quién es el ateo? ¿No? El ateo es el que no cree en Dios, el que no cree en Dios, el que rechaza a Dios. Y alguien se preguntó, ¿y cómo agradece por las cosas que recibe el ateo? Entonces, cuando hacen una investigación, es ahí donde el ateo empieza a luchar, porque no sabe cómo sacar de su corazón esa gratitud. Tal vez agradece a personas, lo que sea, pero en el fondo de su corazón hay algo más que le dice, recibiste esto, pero ¿cómo? Imagínense si el Señor hace algo extraordinario en esta vida, en esta persona, porque así es de bondadoso el Señor, porque sí, ese es cómo traspasa su bondad los límites. De pronto recibe algo así y ya me imagino este ateo luchando en la gratitud. Y por eso se dice que la gratitud es una evidencia de la existencia mismo de Dios. Interesante todo esto, ¿no? Porque Dios es bueno. Bueno, esto en primer lugar, porque el Señor es bueno, por eso hay que agradecer. En segundo lugar, vamos a ver porque el Señor hace grandes maravillas. Vamos a ver el versículo 4, lo que dice aquí, el versículo 4 del Salmo 136.
Dice, al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Bueno, ha sido un Dios bueno, por eso hay que agradecer, 100%, claro. Y es un Dios también de grandes maravillas. A mí me impacta mucho cuando siempre pone esta palabra grande o todopoderoso. Eso me hace entender de que las cosas que hace Dios no son pequeñas. Todo lo que hace el Señor es grande. No es algo sencillo todo lo que hace el Señor, es algo poderoso, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces dice, al único, no hay nadie más, por un acaso, ¿no? Según la palabra dice, al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Bueno, entonces, ¿cuáles son las grandes maravillas? ¿Cuáles son las grandes maravillas? Todo es maravilloso, todo lo que hace el Señor, pero solamente para puntualizar en esta mañana, podemos decir los milagros de Dios. No sé si en este año usted vio milagros de Dios. ¿Cómo son los milagros de Dios? Bueno, en este tiempo de Navidad, usted como ibarreño tal vez visitó la plaza, este centro comercial, lleno de vehículos, no hay donde parquear, una locura es eso, ¿no? Y de pronto, así, usted está con su vehículo porque necesita parquear, no hay nada, y de pronto hasta ahí un espacio vacío. Usted dice, ¡qué milagro! ¡Qué milagro que haya un espacio donde parquear! Ese sí que es un milagro, ¿o no? Para los choferes. Bueno, pero para la esposa decir que qué milagro ni que nada. Bien, pero hablando de los milagros de Dios, ¿cómo es esto? Yo quiero solamente revisar en la Biblia, encontramos milagros. Bueno, cuando hablamos de milagros, para mí son los que son sobrenaturales, los que no tienen explicación. Decimos, ¿por qué? ¿Qué sucedió aquí? Y ahí está un milagro en la pantalla, en Génesis 18, 11, 12, dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Bueno, el contexto es cuando el ángel les habló ahí que iban a tener un hijo. En esas condiciones, claro, humanas, imposible. Por eso Sara hasta se rió, dijo, ¿qué están diciendo? Esto nunca puede suceder. Pero sucedió. Ese es el milagro de Dios, algo que, como dice ahí otro versículo que está en la pantalla, Marcos 10, 27, porque dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Esto sí que me gusta bastante, ¿no? Es ahí donde nosotros, o la Biblia nos muestra que nosotros somos tan limitados en este sentido, pero el Señor se puede manifestar, gloriarse con sus milagros que son extraordinarios, como dice aquí, grandes maravillas que son a veces inexplicables. En este año yo he escuchado de algunos, y tal vez están aquí, han estado con una enfermedad trágica, cáncer, y se han hecho exámenes después, y el mismo médico, los médicos se sorprenden, dice, pero ya no hay nada. Ya no tiene cáncer. Bueno, y la ciencia misma no sabe cómo explicar. Es inexplicable. Pero ¿quién estuvo detrás de todo esto? Dios. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Y por eso es el único que hace grandes maravillas. Pues hay que darle gracias. ¿Sí? Y no solo esto, la Biblia está lleno de estos milagros. ¿Qué tal de este mismo Jonás? Se ha leído, ¿no? Este Jonás que de pronto dice que le traga a ese pez grande y 3 días pasa en el pez y después sale como que nada, solo sacudíanse un poco las algas ahí con una toalla secándose, no sé, todo lo que había dentro del pez. Pero algunos dicen, no, ese sí es un cuento, ¿quién puede sobrevivir? Eso es imposible, claro, de hecho es imposible, ¿quién puede sobrevivir dentro de un pez por 3 días? Pero el Señor lo hizo. Algo sobrenatural, un milagro. Jonás sale como que nada después de 3 días dentro de ese pez. Moisés, solo para nombrar así algunos, estas grandes maravillas, estos milagros, está conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y ahí están los egipcios persiguiéndoles, el mar rojo está ahí, ya no tienen escapatoria.
Los israelitas están quejándose, están pues murmurando y están diciendo tantas cosas. ¿Para qué nos trajiste, Moisés? Y están contra Dios. Mejor hubiese sido bueno quedarnos allá mismo. ¿Para qué nos sacaste? Aquí vamos a morir. Parecía que todo se iba a acabar, ¿no? Ya no había solución. Todos iban a morir. Así era el ambiente. Y Moisés se levanta y dice: pueblo, hoy mismo ustedes van a ver la salvación del Señor. Pero creo que Moisés no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer. Pero él tenía su convicción de que Dios era un Dios de grandes maravillas, de milagros, y que ahí iban a presenciar un milagro. No sé cómo, pero Moisés dijo: ahora ustedes van a presenciar. Y de pronto, ¿qué es lo que pasó? El Mar Rojo se abre. ¿Qué tal esto, no? Sí, un milagro. Esto nos muestra de que nuestro Dios no es un Dios pequeño, por eso digo, es un Dios de grandes maravillas, de milagros, de grandes cosas. Vean, en una escuela dominical dice que una maestra llevó unos granos de maíz ahí para dar la lección a los niños, y les dijo: hoy vamos a hablar de los milagros y yo voy a entregar un milagro a cada uno. Y entregó un grano de maíz a cada niño. Y todos se vino: ¿y dónde está el milagro? Ella dijo: bueno, ustedes van de aquí a plantarle en la tierra y vamos a esperar unos días y después vamos a ver el milagro. ¿Y cuál era el milagro? De que de esa semilla salía una planta. Bueno, todos sabemos, eso es normal, diríamos, ¿no? Pero se da cuenta que el maíz, esto no tiene vida, sí, es un grano, pero le ponen la tierra y de pronto hay vida. La planta tiene vida y empieza a crecer. Entonces, esto no es así nomás, esto es un milagro del Señor. ¿Cómo es que de esto, de la nada, hay vida? Y por ahí un niño, viendo eso, le dice a la maestra: maestra, se me perdió el milagro. ¿Me puede dar un milagro? Es que descuidó del grano de maíz. Los otros sí sembraron y este niño lo botó. Pero como vio que algo estaba pasando, dice: yo quiero también un milagro, se me perdió. Bueno, un poquito para pensar, nuestro Dios es un Dios de milagros, pero a veces parece que no creemos o descuidamos. Y cuando vemos que algo pasa en nuestro entorno, dice: no, yo quiero también eso. A veces sí, como que nos descuidamos y no estamos pendientes de que nuestro Dios es un Dios de milagros, ¿sí? Bueno, y hay muchas cosas que podemos ver aquí en todos los milagros. Por eso dije, piense por un momento, ¿qué milagros pues usted ha presenciado en este año? Y es el tiempo ahora de agradecer. Pero hay algo más que va unido casi a esto de los milagros también, es la renovación de la mente. Para mí esto es un milagro. Nacemos pecadores, nacemos con una mente, un corazón más que perdido, más que pecaminoso, corrupto y de todo. Claro, de niños no nos damos cuenta de esto y vamos creciendo, llegamos a la adolescencia, parece que todo se da la vuelta al mundo y despierta en el ser humano deseos y de todo, y nos damos cuenta, bueno, ni nos damos cuenta de esto, de que en nuestro ser, yo a veces digo, ¿no? Hay como un monstruo que quiere devorar, que quiere acabar, y es nuestra naturaleza pecaminosa, y seguimos creciendo con esto y pensamos que es normal. Y vivimos una vida sin darnos cuenta muy corrupta, una vida complicada. Pero llega el momento, porque Dios es un Dios de misericordia y gracia, donde nos muestra nuestro error, nuestro pecado. Eso dice que hace el Espíritu Santo en nosotros, mostrarnos nuestro error, el pecado. Y por la gracia de Dios, pues entendemos que hay un Dios vivo y un Dios eterno y un Dios que nos ama y que murió en esa cruz. Y cuando por la gracia de Dios lo aceptamos, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos hace nuevas criaturas. Esto es lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es esa persona que se rindió a Cristo, esa persona alcanzada por su gracia. Dice, entonces es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto sí que es un milagro, que lo he experimentado en mi propia vida a través del Evangelio, a través del poder de Dios.
¿Sí? Cómo el Señor ha renovado y sigue renovando. No es que ha acabado, porque eso lo aprendimos también en Filipenses, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día final. Entonces, cada vez nuestra mente como cristianos se va renovando, se va regenerando. Somos nuevas criaturas. Esto, en términos normales, nunca sucede. Algunos vienen y dicen, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, quiero que cambien. Ojalá viniendo a la iglesia que cambien. O vea usted, pastora, cámbiele a mi esposo. Digo, ¿qué poder tengo yo para cambiar? No puedo hacer nada. ¿Cómo puedo cambiar la mente, el corazón de una persona? Imposible. Humanamente es imposible. Porque es Dios quien puede cambiar. Este es un milagro que Él hace en nosotros a través del Evangelio. Entonces, somos renovados. Por eso dice aquí, si alguno está en Cristo, en otras palabras, si alguien ha creído en Cristo, si alguien es un cristiano, si alguien tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, entonces es una nueva creación y lo viejo ya ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Esto para mí es algo grandioso, es una maravilla del Señor. Es una gran maravilla del Señor lo que hace en los pecadores a través o por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Bueno, esto hablando de los milagros. En tercer lugar, vamos a ver ¿por qué damos gracias al Señor? Porque Dios es fiel. Y eso nos dice en el versículo 23, Salmo 136, ustedes pueden leerlo todo, ese salmo es impresionante. El versículo 23 dice, al que nunca nos olvida, escuchará bien esto, al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Bueno, al que nunca nos olvida. Eso es para mí fidelidad. Dios es fiel. Y se ha dado cuenta que a través de todo el tiempo de la historia, generaciones, todo va cambiando. Todo cambia. De mi leva, digamos, ¿no? ¿Sí? Estamos ya avanzando un poquito. Siempre decimos, es que en mi tiempo no era así. En mi tiempo era diferente. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Decimos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Cómo ha cambiado esto? Y después futuras generaciones, los que son ahora adolescentes, va a pasar unos años y van a decir lo mismo. Es que en mi tiempo era diferente. Ahora ha cambiado. Todo, parece que todo cambia, si se ha dado cuenta, ¿no? ¿Pero Dios cambia? No, Dios no cambia. Dice Hebreos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y para siempre. Entonces, Dios es fiel en esto porque Él nunca va a cambiar, nunca va a cambiar de opiniones ni nada. Dios es Dios y es un Dios de amor y de misericordia. Y ahí está con nosotros. Por eso hay que darle gracias, porque Dios es fiel. Hablando de fidelidad, imagínense nuestra fidelidad. A veces es terrible, ¿no? Así como les decía antes también, cuando nosotros prometemos, fallamos. De igual manera, sí, el Señor o la voluntad del Señor es que nosotros seamos fieles con los esposos, hijos, la iglesia y todo. Es un atributo importantísimo dentro del cristianismo, la fidelidad. Tenemos que aprender, estamos en la escuela del Señor y tenemos que aprender. Y el modelo de la fidelidad es Dios mismo. Él es fiel. Entonces, nuestra mirada a Él. Dios es fiel y nosotros tenemos que aprender también a ser fieles. Ahora, en este punto de porque Dios es fiel, tenemos que agradecer, solo para mencionar esto, ¿qué tal esto en tiempos de soledad? Yo creo que como seres humanos todos hemos experimentado, o hemos pasado, o estamos pasando situaciones así, porque por nuestra imperfección, hay tantas cosas que están en nuestro entorno y a veces vienen estos tiempos de soledad, donde sí estamos rodeados de personas, sea en la casa, sea en el trabajo, en la universidad, sea en la iglesia, pero parece que estamos solos, parece que nadie nos entiende, parece que todos nos han dado la espalda y como que ya no confiamos en nadie y nos sentimos como solitarios. No sé si ha experimentado esto. Sí, es normal, eso nos pasa en cualquier momento, ¿no? Pero al pensar aquí en el Salmo 136 como cristianos, tenemos que traer a nuestra mente de que Dios es fiel, aun cuando parece que estamos solos, Dios está
con nosotros, porque Él es un Dios fiel. Y esto pues ya debe llenarnos de todo. Porque, ¿qué más necesitamos? Cuando a veces uno se pregunta, ¿qué es Jesús para usted? Algunos dicen, Jesús es todo. Bueno, ¿y qué es todo? Todo, dice. Bueno, sí entiendo esto, pero aquí es donde en verdad pues, si Dios es todo para mí, ya. Yo pues debo estar siempre fortalecido en Él, aún en estos tiempos críticos, difíciles, que uno se puede experimentar de soledad. No nos olvidemos. Y cuando en verdad nos damos cuenta que Dios está con nosotros, de que Dios es fiel, pues la soledad tal vez desaparece y nos fortalecemos en el Señor. Y entendemos que las cosas no han sido como nosotros estábamos pensando. Que nuestra mente es así, también como es una mente extraordinaria, como Dios puso en nosotros, pero también una mente frágil, debilitada a veces por el pecado. Entonces, sí, el Señor nos trae a la mente esto de que no estamos solos, pero aquí pongo un versículo que a mí me gusta muchísimo y con esto ya es suficiente para para entender lo que estoy tratando de explicar. Isaías 41:10 dice, así que no temas, si estás en soledad, ¿no? Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo diría, ¿qué más queremos? ¿Confiamos o no en esto? Hace un momento hablábamos de las promesas. Esta es una promesa. Pues bien, entonces debemos creer y sujetarnos a esto, y Dios está con nosotros. Dice, yo estoy contigo, pero no te angusties, no te sientas solo, yo estoy contigo. ¿Qué más queremos? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, ¿no? Entonces, esto para mí es algo grandioso también, cómo Dios suple esto cuando pensamos que estamos demasiado solos y que estamos abandonados y que nadie nos entiende, pobrecito de mí, y ahora, bueno, Dios nos sostiene, Dios es fiel. Bien, en tiempos de soledad o también en tiempos de temor o incertidumbre, ¿sí? También nos llegan estos momentos críticos que nos hacen tambalear, que no sabemos qué hacer, y ahora estamos en esta situación, esta enfermedad, crisis económica, ¿qué vamos a hacer? Y parece que no hay salida, así como Moisés, ¿sí? Estamos perdidos, hasta aquí llegamos, y Dios va a decir, hey, sí hay una salida. Sí hay una salida. En tiempos de temor e incertidumbre, el Salmo 46, 1 al 3 dice esto, ¿no? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. En momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Puede imaginar esto? Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Qué tremendo este salmo, ¿no? Recuerdo, bueno, ya llevo un buen tiempo de creyente, y en mis primeros tiempos de creyentes sabíamos cantar, ya no hemos cantado este salmo, no sé, alguien de ustedes ha cantado esto, pero en la versión Reina Valera, ¿no? Sí, y en el primer culto casi salgo cantando este salmo, ¿no? Y me hizo recordar mucho, porque sí me gusta bastante, no sé, a ver, solo para ver quién ha cantado este salmo en la versión Reina Valera. Los más antiguitos, solo la Laurita ha sido de la vieja guardia. Bueno, por allá también alzaron la mano. Bueno, entonces los de la alabanza que se preparen, próximo domingo cantamos el Salmo el Salmo 46. ¿Sí? Bueno, hay muchos salmos que se puede cantar. Bien. En tiempos de temor o incertidumbre, ahí está. Dios dice es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Sí? Bueno, y hace esa comparación. Claro, dice, nos ayuda, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esto también me llama mucho la atención. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados, desesperados? Dice el Señor, yo estoy aquí. Yo soy su amparo y su fortaleza. Pero, ¿creemos o no creemos? ¿Nos sometemos o no nos sometemos a todo esto, no? Y bueno, pero aquí, hermanos, hablando de la fidelidad, yo creo que si pensamos nuevamente en Jesús, claro, Jesús es Dios, Él es fiel. Él fue fiel a todas las cosas que Él tenía que hacer cuando Él vino. Él tenía un
un compromiso acá, tenía un propósito por el cual vino acá. Él tenía que nacer, así como recordamos la Navidad, pero él tenía que ir a esa cruz. Y toda esa trayectoria él fue fiel, a pesar de tantas cosas que le sucedió. Jesús fue fiel a su llamado, Jesús fue fiel a su propósito. Aun cuando, bueno, hay muchos textos que nos muestran, incluso sus propios hermanos le decían: hey Jesús, no vayas a Jerusalén, allá te quieren matar, mejor escóndete, mejor haz lo otro. Y bueno, una serie de cosas, pero Jesús fue fiel a su llamado, a su propósito. Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos. Y eso para mí es una muestra, como estoy viendo aquí, de que Él es un Dios fiel. A pesar de todo, a pesar de que Él mismo un día antes dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa amarga, que era la muerte, pero que se haga tu voluntad. La voluntad del Señor era que su Hijo muera en la cruz por amor a nosotros. Y lo hizo, a pesar de todo, porque Él es fiel. Esa fidelidad hacia cada uno de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores y pecados, Él sigue siendo fiel, porque nos ama de tal manera. Entonces, esto, vean, he pasado un poco rápido este salmo, esto, pues ya sería mucha razón para qué, para agradecer a Dios. Hay demasiado. Y para ir concluyendo, por ejemplo, el Salmo 95, 2, 3, nos dice: lleguemos ante Él. ¿Ante quién? Ante Dios. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. ¿Por qué? Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Ese es nuestro Dios, por un acaso, ¿no? Entonces debemos llegar ante Él con acción de gracias, porque Él es el Dios todopoderoso y el Dios grande, el Dios que nos ama, el Dios que nos sostiene, el Dios que hace todo a favor de nosotros. Qué tremendo que es esto, ¿no? Por eso, cuando yo les dije hace un momento, algunos tal vez cuando se trata de gratitud es superficial, pero esta frase que puse ahí al final, espero que lo capte, porque dice que la gratitud al Señor es el resultado de ¿qué? O la gratitud genuina sería, ¿no? Al Señor. La gratitud al Señor es el resultado del conocimiento de su grandeza, su poder, su amor, su gracia, misericordia y su justicia. La gratitud a Dios debe ser entonces en todo tiempo. Claro, si no conocemos la grandeza de Dios, su poder, no conocemos su justicia, muy limitada va a ser nuestra gratitud. Por eso, cuán importante es esto. Y todo inicia en la cruz, con Cristo. Todo inicia con Jesús, cuando en verdad reconocemos que Él es nuestro Salvador. Ahí es donde entendemos cuán grande es nuestro Dios, cuánto nos ama, y bueno, y ahí empieza toda la trayectoria de nuestra gratitud a Dios. Y por eso dije al inicio también, nuestra gratitud a Dios tiene que ser en todo tiempo y en toda circunstancia.